Venezuela y Argentina repartieron los honores en un partido pasado por agua y que por momentos pareció más de waterpolo que de fútbol, pero que dejó conclusiones interesantes para los dos lados. Lo repasamos a continuación aquí en Palabra de Gol. Tremendo empate batallado que nos ofrecieron el día de hoy las selecciones de Venezuela y Argentina en el complejo acuático de Maturín, porque el día de hoy terminamos viendo más un partido de waterpolo que de fútbol, porque fue muy desnaturalizado el encuentro, básicamente porque jugaron en un lago, muy afectado el campo de juego por esa lluvia incesante que cayó en las horas previas antes de este encuentro allá en la ciudad de Maturín, y por lo tanto pues vimos un desarrollo muy extraño de este cotejo. Vimos de todo menos fútbol, mucha batalla ahí, muy interrumpido el trámite, y a fin de cuentas terminaron saldando un empate que digamos que pueden dejar insatisfecho de un lado, satisfecho a los dos, pero en definitiva les sirve ahí para seguir avante en esta eliminatoria. Hay que decir que se discutió mucho, incluso que este partido pudo haber sido apelado, pudo haber sido aplazado un día entero debido pues a las condiciones climáticas que obviamente no estaban para disputar un juego de fútbol normal como estamos acostumbrados, pero supongo que por las dificultades logísticas que siempre tiene pues organizar un partido de eliminatorias, mucho más si son sudamericanas, donde pues tienes que cumplir un itinerario bastante estricto por los largos viajes y demás. Supongo que por eso, quisiera creer que por eso no accedieron a aplazarlo tal vez un día entero este encuentro, y solo accedieron a aplazarlo media hora, que también es discutible, ¿no? Pudiste haberlo aplazado tal vez 1 hora, 2 horas, incluso te daba el margen, no era tan tarde, pero en definitiva pues se terminó disputando ahí media hora después apenas, luego pues de algunos rastrillos ahí que se vio que sirvieron de poco y nada, porque de todas maneras el juego se vio muy afectado en ese sentido, y sobre todo vimos un primer tiempo bastante chato por la naturaleza del campo de juego, que estaba enchorcado en todas partes, hubo muy poca continuidad en las jugadas, había muy poca movilidad en ese sentido. Me parece que a la larga la Argentina terminó siendo un poco más afectado, porque si veíamos pues la alineación del conjunto albiceleste pues tenía más jugadores para jugar por abajo, con buen pie, con buena técnica, y a la larga me parece que también Venezuela se adaptó algo mejor pues a lo que ofrecía pues el partido en esta oportunidad, pues una Venezuela que aprovechó pues su potencia física, también lo fuerte que es en el juego aéreo para ser un poquito más preponderante a la larga, pero también Argentina se adaptó bien a las condiciones de este partido, y me parece que vimos un primer tiempo sobre todo parejo, pero que digamos que se inclinó de lado para el albiceleste, luego esa jugada un poco accidentada entre Romo y su defensor, que pues llega ese tiro libre indirecto, llega esa pelota, ese rebote que queda muerta básicamente en el área y le queda ahí, no apenas a Otamendi para que este solo la empuje y marque el 1-0, un 1-0 que podía ser pues bastante aliviante para la selección argentina, que llegó, no pudo hacer su juego, pero por lo menos tenía la ventaja ahí en el marcador y pudo ya administrar un poco como el desarrollo del partido, esperando un poco pues la respuesta de Venezuela, que ahora iba a tomar la iniciativa, estaba obligado sí o sí, pues ahora tener pues la preponderancia en ese sentido, y de a poco vimos una Venezuela que empezó a hacer daño, sobre todo con los remates lejanos, con los centros, sobre todo buscando a Salomón Rondón, que obviamente pues sigue siendo muy importante por este juego de la Vinotinto, porque gana mucho por arriba. Me parece que Otamendi quedó un poco pagando en ese sentido, no tanto Pesela que sí se vio como un delantero un poco más confiable, mucho más sólido, que ganó varios duelos, pero que evidentemente poco a poco digamos que Venezuela terminó imponiendo en ese sentido en cuanto a lo físico y por la naturaleza que tenía, pues le exigía este partido estar ahí pendiente del marcador. Pues obviamente vimos una Venezuela mucho más preponderante y que empezó de a pocos a generar algunas jugadas, más allá que también vimos un Rulli que respondió bien, me parece. A líneas generales hubo algunas pelotas complicadas, sobre todo lejanas, donde se podía complicar un poco con el rebote y demás, pero Rulli lo solucionó bien. Incluso pues ahí hubo un rebote que casi se frenó un poco por el estado del campo de juego y hubiera podido llegar ahí en ese momento pues el empate de Venezuela, pero no se dio, aunque también hay una jugada polémica, una pelota aérea que le queda un poco entre Petzela y Salomón Rondón y le termina pegando a la mano a Petzela. No sé, a mí me parece que pudo haber sido cobrado. Yo he visto penales que se cobran en ese sentido, porque básicamente cuando se habla de manos es como esté el tiempo y el espacio en ese momento, y si el árbitro se convence que esa mano influye para que sea penal o no, pues ahí terminan cobrándola. Yo he visto manos que cobran así, por más de que digamos es cierto, le llega un poco por encima y demás, pero me parece que podía haberse pitado esa mano, pero no fue así, y nos fuimos al descanso con la ventaja mínima para la selección argentina. Luego ya a la reanudación pues vimos un partido que siguió con esa
naturaleza tan extraña, muy cortado, pues se costaba ver fluidez por parte de los dos equipos. Incluso Argentina intentó algunos contraataques, pero se frenaban porque básicamente no podían trasladar la pelota con el pie. Pero luego me parece que Venezuela se acomodó mejor cuando ingresaron sobre la hora del partido Darwin Machís y Yonder Cádiz. Y a partir de ahí vimos a una selección venezolana pues que se empezó a hacer cómoda, sobre todo con esa configuración del juego, ¿no? Con ese doble 9, con Cádiz y Salomón Rondón, que eran muy preponderantes a la hora de ganar pelotas por arriba, se imponían en los duelos aéreos, y también Venezuela empezó a volcar su juego en ese sentido. Y en una de esas oportunidades vimos una opción clarísima por parte de la Vinotinto, que fue un tiro de esquina que le queda a Yangel Herrera. Yangel Herrera remata de cabeza y le queda una pelota súper exigente ahí a Rulli, y que de manera milagrosa pues ahí fue abajo, muy hábil el arquero del Olympique de Marsella, y logró sacarle. Y pues esta fue una de las opciones más claras que tuvimos al inicio del segundo tiempo para la selección Vinotinto. Pero esto fue apenas un aviso, porque como les venía comentando, Venezuela se empezó a potenciar sobre todo por el juego aéreo, desequilibrando por las bandas, y digamos que ahí llegó pues una gran jugada por parte de Soteldo, que está ahí marcado tanto por Mortiel como por Nahuel Molina, pero no le importó nada a Soteldo. Logró desbordarlos, logró sacar un buen centro al corazón del área para que llegara a Rondón, y como siempre ha hecho con la selección Vinotinto, fue diferencial por arriba y logró anotar ese empate que empezó a animar mucho al público venezolano, y también naturalmente a la bochaneta, porque ahí empezaron a llegar, me parece que los mejores minutos de la selección Vinotinto, que empezó a condicionar mucho a Argentina que no puede salir de ese golpe, y que también estaba apelando mucho a los centros, a hacer permanentemente desbordes y llegar ahí con opciones con centros claros. Pero digamos que Argentina logró reponerse de ese desbarajuste, y luego de a poco empezó a hacer un poco más el control del balón, ¿no? Sobre todo ya apareció pues digamos la influencia de Lo Celso en la mitad de la cancha. También reapareció mucho más la influencia de Lionel Messi, que era uno de los que volvió para la selección argentina, y que me parece que en ese momento de confusión del albiceleste pues tuvo una participación importante, generando algunas jugadas por el centro, incluso teniendo un mano a mano que entre Ferraresi y Romo pues lograron desactivar para que no llegara la anotación de la Pulga. Pero básicamente digamos que ahí Argentina logró aplacar un poco lo que fue pues ese ánimo, ese ímpetu de la Vinotinto en buscar ahí la remontada como tal. Pero ahí se dio pues ese desarrollo bastante peleado, ahí digamos que lograron aplacar a ambos equipos. Luego de a poco el partido se fue entrando en una meseta, ninguno de los dos lograba como ya responder con jugadas precisas o demasiado profundas. Volvió pues este trámite bastante interrumpido y luchado que tuvo casi todo el encuentro, sobre todo en el primer tiempo y también al final del segundo tiempo, y que básicamente nos impidió ver como ya un ganador de este encuentro, aunque pues ahí tuvo algunas opciones claras la Vinotinto, apelando sobre todo pues al juego físico, pero todo se solucionó con un 1-1, que me parece que deja conclusiones como un poco interesantes de lado y lado, ¿no? Dentro de todo pues la Vinotinto terminó sumando, a pesar de que la jornada no viene siendo muy amigable para Venezuela, porque sus perseguidores o los equipos que están ahí cerca en la posición de la tabla pues también sumaron. Entonces ahí tenía que responder sí o sí la Vinotinto. Hubiera sido mucho mejor una victoria naturalmente, y que ya ha conseguido la selección venezolana en ediciones pasadas de las eliminatorias, pero terminó sumando un punto que dentro de todo no viene mal si ves el rival contra quien fue, ¿no? Contra la Escaloneta, que obviamente pues es un equipo muy importante, que es la líder de la tabla, que es la número 1 hoy por hoy en todo, la actual campeona del mundo y de América. Así que pues si ves ahí desde esa forma, desde esa perspectiva, ese puntico, pues para esta Venezuela no viene mal. Ahora ya será ver que aprovechen pues esa confianza de haberle sacado puntos a la Super Argentina de cara a lo que será pues su segundo partido allá en Asunción, que básicamente será una final ante Paraguay, y que era importante, ¿no? Que también hubiera sumado pues la selección albirroja. Así que van a llegar básicamente en igualdad de condiciones, y será muy interesante ver lo que será esa batalla que se desplegará en Asunción. Y del lado de Argentina, pues sí es cierto que se puede quedar un poco con un sinsabor de apenas haber sumado un punto ante una de las selecciones que acostumbra sobre todo a sacarle los triunfos allá en su campo cuando los visita. Pero si observamos pues en globalmente todas las dificultades que tuvo la selección albiceleste para afrontar este partido, por la plaga de bajas que tuvo antes, por lo que se le complicó llegar a Venezuela, por más de que haya apelado pues a llegar de la concentración de Estados Unidos, pero por obviamente la situación de los huracanes, ahí también se dificultó un poco la llegada, y también lo que hubo pues en este encuentro como tal, le tocó disputar el partido en una piscina, y que eso básicamente pues cambió todos los planes de la Escaloneta y demás. Así que digamos que Argentina tiene como este sinsabor de que pudo haber hecho un partido mucho mejor, acostumbra pues ofrecer una cara mucho más convincente, pero dentro de todo se lleva un punto de un partido que ofreció muchas complejidades, y que a la larga pues digamos lo mantiene también en el primer lugar de la tabla de posiciones. Argentina que sigue campante, liderando pase lo que pase a lo largo pues de la conclusión de esta fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas. Allí estará ya la albiceleste pensando en su próximo partido ante Bolivia, que obviamente ya será otro cantar, ya estará jugando con todas las comodidades de jugar ahí en el Monumental
monumental ante un rival que es cierto que viene agrandado, muy agrandado, la selección boliviana, luego de lo que fue su triunfo en casa ante Colombia, pero que sabemos que tradicionalmente sufre mucho en Argentina y que ahí podemos esperar pues una actuación muy importante por parte de la escaloneta para que se siga posicionando ahí y que siga pues ya básicamente estando a un pasito de asegurar su clasificación al próximo Mundial de Norteamérica 2026. Aquí que estaremos muy pendientes de cómo será el desarrollo de esta ventana de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica. Y bueno amigos, hasta aquí esta opinión de lo que dejó este empate batallado entre Venezuela y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Waterpolo 2026. Déjenos en los comentarios quién creen que sale mejor parado tras esta repartición de puntos y si creen que el partido debió aplazarse unas horas más o incluso un día más o era mejor salir de todas esas dificultades y disputarlo sí o sí el día de hoy. Ahí esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.